Amigos, como ya sabrán, el día de hoy finalizó el Gran Suizo de la FIDE 2025 y si vieron el video anterior también sabrán que el campeón se definió en el enfrentamiento de la última ronda entre los grandes maestros Anish Giri y Hans Niemann, quienes se enfrentaron en una partida brutal y bueno, el ganador no solo fue el campeón de este torneo, sino también se aseguró una plaza en el próximo torneo de candidatos y así intentará retar al actual campeón del mundo Domarayo Gukesh, que como ya saben también pues no tuvo su mejor torneo aquí. Sin embargo, este torneo recuerden que no daba solo un cupo, sino dos al próximo torneo de candidatos, por lo que en este video vamos a ver las dos partidas donde se definió al ganador no solo de ese cupo, sino también del segundo puesto en este Gran Suizo. ¿De quién se trata? Lo averiguaremos al final, pues también tendrán la tabla de posiciones para que sepan cómo quedó el torneo. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque recuerden que el próximo miércoles 17 de septiembre, es decir, pasado mañana, arranca el torneo Leyenda versus Prodigios, donde van a estar jugadores como Julio Granda, Pepe Cuenca, Alan Pichot, Faustino Oro e Ilan Schneider. Un tremendo torneo que vamos a estar transmitiendo en directo, primera ronda a partir de las 10 de la mañana hora de Venezuela. Así que los espero. Dicho esto, ahora sí vamos con la primera partida donde se enfrentaron con las piezas blancas el gran maestro alemán Matthias Blubum, definitivamente la sorpresa de este gran suizo, contra el poderoso y gran favorito a ganar, el gran maestro iraní Alireza Firouzja, que actualmente está representando a Francia. En esta partida, con las piezas blancas, el gran maestro Matthias Blubum iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Alireza Firouzja respondía con F5, una defensa holandesa. Venía Alireza preparado con una línea o una defensa alternativa para intentar buscar desestabilizar tanta teoría, ¿no? O evitar la teoría. C4 por parte de Blubum, caballo F6 de Firouzja, caballo F3 y G6, la variante Leningrado de la holandesa. Caballo C3, alfil G7, B4, B6, E3, alfil B7. Bueno, aquí quizá un poquito mejor es enroque rápidamente para asegurar al rey. Tras alfil E2 y C5, pero las negras rápidamente inician acciones por el flanco de dama. Alfil B7, sin embargo, es una jugada de desarrollo. Alfil E2 por parte de Blue-Baum. Enroque, E6, A4 y A5. Bueno, pueden ver cómo las blancas se lanzan con todo por el flanco de dama, pero Firouzja de inmediato también lanza un contraataque, ¿no? Aquí el alemán decide capturar en A5. Y bueno, también era de mencionar B5 ganando espacio, ¿no? Tras la jugada, por ejemplo, D6, pues vendría alfil A3 y pueden ver que el alfil queda muy activo en esta diagonal. Sin embargo, Blubum jugó B por A5, torre por A5 por parte de Firouzja, dama B3, una jugada interesante porque las blancas amenazan C5 tratando de aprovechar el alfil que está indefenso en B7. Caballo E4 de Firouzja que lo evita, pueden ver que ya no es posible porque hay un rayo X por aquí bastante molesto, ¿no? Un alfil por caballo previo, aquí el caballo está tocado. Caballo por E4 por parte de Blue-Baum, F por E4 de Firouzja, caballo D2, C5 por parte del iraní que ya está bastante bien, se ataca el peón, se aprovecha además la clavada. Alfil B2, rápidamente el alemán defiende, C por D4 del iraní, alfil por D4, cambiando o ofreciendo cambio de alfiles, atacando en B6. Alfil por D4, E por D4, caballo C6 atacando al peón, dama E3, Blue-Baum defiende y ataca el peón D4, caballo E7 y ahora D5. Bueno, fíjense que las blancas siguen lanzándose allí con todo, ¿no? Obviamente también especulando con que el peón D4 está débil. Fíjense que aquí caballo por E4 también era posible, ¿no? En caso de caballo F5 vendría dama D3 y bueno, quizá la idea de las negras aquí era jugar D5, buscando las complicaciones. Sin embargo, tras la jugada D5, E por D5 por parte de Firouzja, C por D5 de Blue-Baum, alfil por D5, alfil C4, torre F7, alfil por D5, caballo por D5 y dama por E4. Bueno, la posición se ha simplificado bastante, ¿no? Y es que las blancas quizá confiaban en su buen desempate. Les comento, Blue-Baum sí que tenía buen desempate porque hasta este momento estaba invicto con un torneo brutal. Recuerden que Firouzja, por otro lado, pues sí que había perdido una partida contra Parham Massoudlu en la ronda 4, si mal no recuerdo.
Caballo F4 por parte de Alireza Firuza, caballo F3 de Blue Boom, dama F6, torre a B1 y torre F5. Fíjense cómo Firuza empieza a preparar el terreno para lanzar un golpe táctico, en este caso caballo por G2, ya que el caballo en F3 quedaría indefenso. Por eso, Blue Boom decide defender el caballo, D5 por parte de Firuza, dama B4 y ahora caballo por G2. Firuza logra su cometido, ¿no? Meter este golpe táctico porque el caballo no queda suficientemente defendido. Sin embargo, pues Blue Boom no tiene problemas porque jugó dama por B6, también capturando un peón de las negras. Firuza jugó dama por B6, torre por B6 por parte de Blue Boom, caballo F4, Firuza mantiene piezas. Obviamente también se puede comer el caballo, pero tras rey por G2 la posición como que se seca y como les dije, quizá Firuza salió esta partida fue a ganarla, ¿no? Tras caballo F4 en cambio, caballo D4 por parte del alemán, torre 5 del iraní, F3, torre C7, A5, torre C4 atacando al caballo y A6. Buena jugada por parte de Matías Blue Boom. Aquí Firuza jugó torre A4. No se comió el caballo porque, bueno, yo creo que sería un error. La máquina dice que las negras continúan con la igualdad, pero bueno, fíjense que tras torre A7, torre A4 y torre B8, pues básicamente las blancas se van a quedar con una calidad de más, ¿no? El rey tiene que moverse, viene peón dama, torre por, y quizá el peón le da la igualdad a las negras, pero un final difícil que no vale la pena jugar, ¿no? Mucho riesgo. Por eso Firuza va y pone atención al peón, H4 por parte de Blue Boom, rey G7 del iraní, torre B7, rey H6, A7, el peón sigue avanzando, torre A2, torre FB1, caballo E2, caballo torre por y torre D7. Bueno, aunque las dos torres negras están en séptima, no hay nada que temer porque el peón también es una gran amenaza de las blancas. Aquí Firuza jugó torre D2 defendiendo su peón central, torre E1 por parte de Matías Blue Boom, D4 de Alireza Firuza, rey F1, torre H2. Y bueno, ahora Blue Boom aquí con mucha sangre fría jugó torre E2, ¿no? Increíble. Yo en la posición o en el directo veía rey G1, ¿no? Me parecía más segura. En caso de jaque, bueno, el rey siempre va a escapar, ¿no? Simplemente hay que tener cuidado de no meterse en alguna red de mate. Sin embargo, tras la jugada torre E2, Firuza jugó torre A1 jaque, torre E1, torre H1, rey F2 y tras torre H por E1, las blancas acaban de perder una torre. Sin embargo, recuerden que hay un peón por allá en A7, Blue Boom lo coronó, lo que obliga a las negras a tener que capturar la dama. Y tras rey por E1 y torre A2, la posición en realidad está igualada, ¿no? Aquí Firuza no defiende su peón central porque tras torre A5, pues vendría rey D2 y el peón igual no se va a poder defender. Por eso prefiere lanzarse a comerse el de H. Torre por D4, torre H2, rey F1, rey H5 y torre D7. Blue Boom contraataca y este final está por completo igualado. Firuza defiende su peón con H6, rey G1 por parte del alemán. Torre por H4, Firuza se gana un peón, pero tras torre D5 en realidad este final está muy igualado, ¿no? G5 única por parte de las negras, torre D6 y torre F4. Pueden ver que el rey ahora está inmovilizado. No puede quitarse o el peón caería, así que simplemente Blue Boom defendió su peón de F3, torre F8 por parte de Firuza, rey G3 de Matías Blue Boom, torre G8, parece que Firuza tiene un plan, venir con la torre G6, torre A6, simplemente el alemán se queda esperando, torre G6 y ahora torre por G6, ¿no? A primera vista esta jugada parece perdedora, ¿no? ¿Cómo voy a entregar o cambiar las torres si tengo peón de más? Sin embargo, tras rey por G6 y F4, el alemán sabe que esto es tablas, ¿no? Aquí Firuza jugó G por F4 e inmediatamente la partida terminó en tablas. ¿Por qué? Bueno, en caso de rey por, tenemos un peón de torre. Aquí las negras no pueden ganar. Recuerden que el rey va a venir a la casilla H1 y ya la partida es tablas. Y si, por ejemplo, las negras evitan cambiar el peón y juegan el final tras rey F5, bueno, viene F por G5, H por G5 y ahora rey F3. La blanca gana la oposición y de nuevo estamos en un final muy conocido que correctamente jugado es tabla fácilmente. Bien amigos, así que con este resultado tanto Firuza como Blue Boom llegaban a 7,5 puntos. El desempate no favorecía a Firuza, por lo que de momento el clasificado era Matías Blue Boom. Eso sí, tenía que esperar al duelo que se estaba presentando entre los grandes maestros
Arjun Erigaisi contra Vincent Keimer. Otro duelo a muerte, sobre todo por parte de Erigaisi, que llevaba apenas 6,5 puntos. Tenía que ganar para intentar allí luchar con su desempate ese cupo al candidatos. Keimer, por otro lado, llevaba 7, ¿no? Pero con unas tablas no estaba quizás seguro. Así que con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Arjun Erigaisi iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Vincent Keimer respondía con caballo F6. C4, E6, caballo F3, B6, A3 y alfil B7. Bueno, una defensa india de dama aquí por parte de Keimer. Fíjense que con la anterior jugada Erigaisi evitó el alfil B4. Alfil B7, caballo C3, D6, dama D3, G6, E4, alfil G7, alfil E2, caballo B7, H3, enroque, alfil E3, A6, enroque y C5. Bueno, finalmente las negras golpean el centro con el peón C, pero Erigaisi simplemente gana espacio. D5, E por D, E por D, B5, una ruptura típica aquí de las negras, y B3. Bueno, Erigaisi decide mantenerse sólido, ¿no? Y es que, aunque el peón se puede capturar, bueno, esto le beneficia a las negras. Vendría peón por, y si caballo por, entonces caballo B6. Y el peón de D5 no se puede defender. Y básicamente las negras han cambiado un peón lateral por un peón central. Por eso, Erigaisi simplemente decide defender el peón. Torre 8 por parte de Keimer, dama de 2, B4, A por B4, C por B4, caballo A4 y A5. Bueno, una posición muy interesante, ¿no? Parece que Erigaisi tiene ventaja clara de espacio con el peón, con el caballo, el alfil que apunta hacia el flanco de dama. Pero lo cierto es que las negras también tienen algunas reacciones interesantes. Tienen la casilla C5. Aquí Erigaisi jugó alfil D3, Keimer jugó caballo E4 y bueno, increíble. De momento parece que las negras van a ganar calidad, pues se amenaza la dama y la torre de A1. Por supuesto, aquí Erigaisi capturó alfil por A1, torre por A1 y torre por E4. Calidad de ventaja para las piezas negras. Sin embargo, bueno, tampoco es que se pueda aprovechar tan fácil, ¿no? Y es que no hay demasiadas columnas abiertas, solo la columna E. Caballo G5 por parte de Erigaisi tocando la torre, torre 8 de Keimer, alfil D4, además las casillas negras le han quedado bastante débil aquí al alemán. Dama E7 por parte de Keimer, F3 de Erigaisi, torre A6, dama F4, alfil C8 y ahora H4. Bueno, ya saben cómo es el estilo de Erigaisi, ¿no? Aquí se lanza a atacar aunque tenga material de menos. Ojo, la idea no es mala, pero dama H4 era mejor amenazando mate de inmediato. En caso de H5, entonces vendría dama F4 nuevamente. Y bueno, están logrando que al menos las negras se debiliten un poco más. Tras H4, en cambio, caballo E5 por parte de Keimer, alfil por E5 de Erigaisi, D por E5, dama E3 y ahora Keimer jugó F5, quizá un poco rápido. Previamente H6 era mejor atacando al caballo. En caso de caballo E4, ahora sí viene F5 y pueden ver cómo las blancas han perdido un tiempo, más bien las negras ganaron un tiempo. Tras F5, en cambio, caballo C5 por parte de Erigaisi. Aquí C5 era muy interesante, ¿no? Y es que fíjense en los peones. En caso de H6 viene caballo H3 y bueno, los peones lucen bastante fuertes, ¿no? En cambio, tras caballo C5, dama A7 por parte de Keimer que clava el caballo, torre 1 de Erigaisi, torre D6, F4 y E4. Ahora las negras son las que ganan algo de espacio en el flanco de rey. Y bueno, ahora aquí Erigaisi decidió jugar caballo F3, aprovechando la clavada del peón, ya que la torre está en el aire, lo que es un error. Eso sí, no es fácil de aprovechar, ¿no? Era preferible rey F2. Tras alfil D7 y torre A1, pues la posición debe estar pareja. Pero tras la jugada caballo F3, bueno, aquí Keimer jugó alfil A6. Error, ¿cómo aprovechaban aquí las negras con la jugada alfil E6? Dura. Y es que pueden ver que ahora la idea es quitarse el tema de la clavada y amenazar al caballo. ¿Qué pasa? Bueno, si por ejemplo aquí las blancas deciden jugar D por E6, vendría E por F3 y tras G3 y torre C6, las blancas han perdido quizá la posición cerrada, o más bien, las negras han logrado abrir la posición, ¿no? Otra opción podría ser capturar de caballo, pero tras dama por E3, torre por y E por F3 pasa lo mismo, ¿no? G3 para evitar debilitarse y A4 y las negras siguen abriendo columnas, ¿no? Creando debilidades.
Y la última opción sería jugar caballo E5 intentando cerrar la posición, pero entonces vendría alfil por D5 y tras peón por y torre por, pues las negras quedan con, las blancas, perdón, quedan con varias piezas tocadas. Es cierto que el caballo puede ir a D3, pero vendría torre D8 y ahora sí se nota que los dos caballos no son tan fuertes, ¿no? Están allí medio sin casillas, ¿no? En cambio, tras alfil A6, que fue la que jugó Keimer, Erigaisi rápidamente jugó caballo 5, buena jugada, fortaleciendo los caballos, manteniendo cerrada la posición. Torre C8 por parte del alemán, caballo A4 del gran maestro indio, dama por E3, torre por E3, alfil B7 y H5. Bueno, de nuevo, Erigaisi intenta abrir la posición, cosa que no debería favorecerle, ¿no? Rey H2 es mejor, tras torre C7 y torre 2, parece que pues las blancas están manteniendo todo bloqueado. Tras H5, Keimer jugó G5, buena jugada, F por G, torre C7, aquí torre 8 era un poquito mejor para atacar al caballo, ¿no? Y tras caballo D3, alfil C6. Ahora, tras torre C7, G4 por parte de Erigaisi, increíble, pero sigue intentando abrir. Era mejor torre E2, tras alfil por D5, C por D y torre por, viene caballo C4. Y bueno, los caballos ahora empiezan a quedarse bastante sólidos. Ahora, tras la jugada G4, torre E7, atacando al caballo. Caballo D3, aprovechando la clavada del peón. Torre G7 atacando al peón. Caballo F2. Torre por G5. Rey F1. Y ahora Keimer, quizá ya un poco impaciente, decidió jugar alfil por D5. Última jugada para llegar al control de tiempo, pero es una imprecisión. Alfil C8 era mejor presionando el flanco de rey. Traje por F5 viene alfil por y bueno, pueden ver que ahora hay más columnas abiertas para las torres. Tras alfil por D5 en cambio, C por D5 por parte de Erigaisi, torre por y rey E2 y la posición parece que es de igualdad. Las negras tienen peones pero no pueden avanzarlos porque se caerían. Rey F8, caballo B6 atacando la torre, torre B5, caballo C4, F por G4, caballo D6 atacando la torre y el peón. Torre B6, caballo D por E4 atacando la torre. Comienzan los caballos con sus saltos. Torre por H5, caballo por G4, torre F5, torre H3, torre E6, rey D3. Y tras la jugada torre F4 se firmó el empate. La posición está igualada, ¿no? Aquí las blancas pueden colocar su caballo en F6. Y bueno, si es que las negras deciden eliminar ambos caballos, viene torre por H7. Y al final es tablas, ¿no? Puede venir jaque, rey, torre jaque, rey. Pero tras torre por y rey por, este final es fácilmente tablas y más aún que el rey está muy lejos. Bien amigos, ¿qué les pareció? Ahora, con este resultado les comento que quedaban 4 jugadores empatados con 7,5. Como vieron, el ganador entre Giri y Niemann llegó a 8, así que tanto Firouzja como Matías Blubum, Erigaisi y Keimer quedaron con 7,5. ¿Quién ganó al final? Aquí lo tienen en la tabla de posiciones. Este es el standing tras la ronda número 11. Campeón, Anish Giri. Subcampeón, Matías Blubum, que ganó por desempate. Perdón, Erigaisi llegó a 7. Erigaisi llevaba 7,5, por eso tenía que ganar. Así que los ganadores de los cupos para el torneo de candidatos son Anish Giri, un super top mundial de los favoritos, y Matías Blubum, definitivamente la sorpresa de este torneo. Y es que tiene un desempate tremendo. Allí pueden ver el primer desempate, que era la media de los jugadores a los que se enfrentó. Y bueno, superó por este desempate a Alireza Firouzja y a Vincent Keimer. Impresionante, ya tenemos a los ganadores, ya tenemos otros 2 candidatos que acompañarán a Fabiano Caruana, que ya está confirmado por haber ganado el circuito de la FIDE del año 2024, y probablemente a Nakamura, que bueno, está haciendo su trabajo, ¿no? Ganando esos torneos de bajo nivel para poder cumplir con el requisito de la FIDE de jugar 40 partidas oficiales y bueno, entrar por ese cupo del elo más alto de 2025. Además, otro de los que ya está prácticamente clasificado es Rameshbabu Praggnanandhaa, porque lidera con gran ventaja el circuito de la FIDE del 2025. Así que prácticamente ya tenemos 4 jugadores asegurados, que 5 jugadores asegurados en el torneo de candidatos y faltarán 3 cupos que se van a definir en la próxima Copa Mundial de la FIDE, que arranca en el mes de octubre, finales de octubre hasta finales de noviembre. Esa copa va a estar mundial y también vamos a transmitirla en directo. Ahora, vamos a ver más abajo. Tercer lugar, cerrando el podio para Alireza Firouzja, que bueno, no quedaría conforme, obviamente era de los grandes favoritos. Vincent Keimer en el cuarto lugar.
Definitivamente Keimer botó su clasificación el día de ayer en su partida contra Blue Boom. ¿Cómo es el ajedrez, no? Increíble. Blue Boom perdido en esa partida, al final logró sacar unas tablas milagrosas después de que Keimer se equivocara de manera terrible en el final. Y vean, Blue Boom se queda con el cupo y Keimer queda por fuera, increíble. Más abajo, Abimanyu Mishra, qué torneo del gran maestro más joven de todos los tiempos. 7 puntos, el primero de 7. Subió, si no estoy mal, 31 o 32 puntos de elo. Espectacular. Finalmente ha explotado este jugador. Estábamos esperando. En el sexto lugar, Arjun Erigaisi con 7. Para mí era uno de los grandes favoritos, pero se quedó corto. Andy Woodward, otro jugador brutal, ¿no? 15 años, 7 puntos. Y ojo, hubiese podido haber hecho 7,5, ¿no? Lo que pasa es que hizo tablas en la última ronda. Tremendo lo de Woodward. Hans Niemann, que se quedó corto en el octavo lugar con 7 puntos. Sin embargo, gran torneo para él. Sube unos cuantos puntos de lo internacional. Y bueno, demuestra que ya es uno de los jugadores fuertes de la élite, ¿no? Así que buen torneo para Niemann. Igual Nihal Sarin, 7 puntos para el joven gran maestro indio que en este momento está sobre los 2,700. A Wonderlian, otro jugador que está apareciendo. Ojo, Abdusatorov, puesto 10, que bueno, recuperó algunos puntos allí que había perdido en la Sinfield Cup. Richard Rapport, el genio húngaro, que hizo 7, no está mal, pero bueno, siempre queremos ver a Richard metido allí en la pelea. Shagrillarma Mediarov, Nodirbek Yakubov, Vidit Santos, que era el campeón defensor, en esta ocasión no pudo, se quedó con 7 puntos en el puesto 15. Maxime Bachier-Lagrave, otro de los favoritos para mí, de los favoritos en la Copa Mundial de la FIDE, ojo con eso. Se quedó con 7 puntos en el puesto 16. También Yu Yang-Ji, el fuerte gran maestro chino. Samuel Sevian, Andrei Yesipenko cierran con 7 puntos. Luego vienen los jugadores con 6,5. Shan Sarkisian, Alexei Shirov. Cuidado con la leyenda viviente del ajedrez. Algunos le dicen el último romántico. Hizo 6,5 puntos invicto, ¿no? Cuidado, invicto. Además gana alrededor de 20 puntos de elo internacional. Tremenda la actuación de Shirov. Venkatesh Pranab, actual campeón mundial sub-20 con 6,5. Jordan Van Forest, Yavo Kirsindarov, Iván Sarik, Pentala Harikrishna, Parham Masudlu, Yagiskaner Dogmus, 6 puntos para el genio turco al final. Marc-André Maurizi, el gran maestro francés, con 6 puntos también. Y Aram Jacobian con 6 puntos cierran los primeros 30. Vamos a ver de qué quedó Domarayo Gukesh. Por allí está Vasily Ivanchuk con 6 en el puesto 34. Pragnananda, el principal favorito, puesto 35, solo 6 puntos. Cuidado, rankeado de primero, pierde alrededor de 12 puntos. Puesto 41, Domarayo Gukesh, campeón del mundo. Un torneo para olvidar por parte del gran maestro indio. 3 partidas consecutivas perdiendo. Lugar 41, 6 puntos. Ian Nepomniachtchi, el favorito de muchos, puesto 42. También un mal torneo para Nepo que perdió la última ronda. Y bueno, Daniil Dubov puesto 45. Dubov solo ganó 1 y 10 tablas. No vimos ese espíritu luchador y creativo de Dubov como sí lo vimos quizá en otro jugador como Rapport. Pero bueno amigos, ese es el resumen del día de hoy. Campeón Anish Giri y subcampeón, allí tienen a Matías Blue Boom por desempate, ¿no? Espectacular torneo. Bueno, al final tuve que hacerles spoilers del video anterior porque no podía mostrarles la tabla sin hacerlo. Pero, ¿qué les pareció este gran suizo? Nuevamente, les agradezco a todos los que me acompañaron. Gracias por su gran apoyo. Señor Justo Ibáñez, señor José Luis Conde, Oswaldo Lafí, bueno, a todos los que me acompañaron, Juan Ripa, Carlos Leonardi. Perdónenme si se me escapa alguno, es difícil recordarlos a todos, pero gracias, ustedes saben quién son y gracias a ustedes estamos siguiendo con este proyecto, ¿no? Y con estas transmisiones que continúan el miércoles, recuerden, pasado mañana, 17 de septiembre, torneo Prodigios versus Leyendas. Julio Granda, Pepe Cuenca, Faustino Olo, Irán Slater, Pedro Martínez. Qué torneazo, amigos, a partir de las 10 de la mañana, hora de Venezuela, la primera ronda. Bien amigos, espero que les haya gustado este resumen, este torneo, todas las transmisiones. Si fue así, ya saben que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video o el miércoles desde las 10 de la mañana en el Prodigio versus Leyendas.